Muchas gracias, Melanie, por participar en Ciencia Café para su merced. Los biólogos y biólogas marinas uno se los imagina es buceando ahí con los colegas solos en la mitad del océano buscando tiburones. En realidad, gran parte del trabajo de los biólogos marinos es trabajo con las comunidades, ¿cierto? Las comunidades de los pescadores. ¿Hace cuánto tiempo te estás trabajando con tiburones y cómo terminaste trabajando también en conjunto con las comunidades? Bueno, yo desde que me acuerdo de que tengo, o sea, desde muy chiquita siempre me han encantado los tiburones y siempre quise trabajar con ellos. Y digamos que a medida que fui estudiando biología me di cuenta que yo siempre quise estudiar como comportamiento y por qué hacen esto otro. Yo creo que es como el sueño de los niños de entender las cosas. Y a medida que fui estudiando en la universidad y vi clases de genética y todo el tema, me di cuenta que uno podía hacer muchas cosas con genética, que podías, digamos, entender las poblaciones, las especies, pero que no directamente era estudiar el tiburón, si abre la boca, si no abre la boca, si se mueve o no se mueve. Y me parecía muy chévere toda la parte como de relación con la conservación. Yo nunca trabajé con gente, digamos que uno en biología, lo que tú dices, uno siempre sueña que se va a ir a meter a campo y va a nadar o a bucear o a hacer todo ese tipo de cosas, pero nunca piensa directamente como en el trabajo con la gente o las comunidades. Y yo pues hasta el punto que me gradué y digamos hacia mis primeros estudios nunca trabajé con comunidades. Y en el 2015 empecé a trabajar con una fundación que se llama Talking Oceans, y ellos querían hacer un proyecto de buscar al pez sierra en Panamá y en Colombia, en la costa pacífica, y saber cómo la relación que tenían las comunidades de pescadores con los tiburones y las rayas. Entonces yo empecé a trabajar con ellos, con otro compañero, y lo que hacíamos era ir a campo a hacer entrevistas a los pescadores, y era literalmente estar todo el día con ellos, todo el día buscando pescadores, preguntándoles, ¿usted cuánto pesca? ¿En dónde pesca? ¿Cómo pesca? Y entonces en ese momento fueron como 3 meses en campo, recorrimos toda la costa de Panamá y la gracia era recorrer como la costa de Chocó también. Y desde el 2015 todos los años he ido a ver a los pescadores. Después de las entrevistas y hablar tanto con ellos, ahí empezó un poco mi proyecto de doctorado. Me di cuenta que había mucha pesca incidental de tiburones, que es accidental, digamos, los pescadores salen, pescan pargo, atún, y en su pesca pues les caen también tiburones en sus artes de pesca. Y ellos los traen de vuelta porque normalmente cuando lo sacan del agua ya está muerto. Si pueden lo devuelven, si no pues lo traen. Pero no había nadie que estuviera estudiando esos tiburones, como qué especies son, cuántos son bebés, son adultos, cómo están las poblaciones, qué está pasando. Y en ese momento fue como, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero estudiar los tiburones de la costa pacífica colombiana. Entonces ya después del segundo año, que fue 2017, fui a la parte de abajo, que es el Golfo de Tribugá, digamos, en el 2016 solo había ido arriba, y entre más bajaba decía, esto es como estar en Jurassic Park. O sea, uno ve esos paisajes y esa selva que llega al mar, y uno piensa que eso no existe, o existe, no sé, en Costa Rica o en otras partes. Y me acuerdo que cuando llegué al Golfo pensé, este es el lugar más lindo del mundo, y la gente que compone el Golfo hacen parte de eso. El Golfo queda digamos, como hacia la mitad de Chocó está el Parque Nacional Utría, que es como este parque que es famoso en la zona. El Golfo queda justo debajo del parque, digamos, donde termina el parque, empieza el Golfo. Y el Golfo es una zona que en este momento tiene un montón de reconocimientos en el mundo, que yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que en Colombia existe. Es una zona, bueno, Chocó en general es una zona que tiene el 10% de biodiversidad del mundo, y es la zona más lluviosa del mundo. Allá llueve lo que uno no se imagina. Y el Golfo de hecho el año pasado, el 2019, lo consideraron Hope Spot, que es este reconocimiento que da una organización que se llama Mission Blue, y lo da a sitios en el mundo que son muy importantes para conservar. Entonces, que por su biodiversidad, por las especies endémicas, una especie endémica es una especie que solo está en ese lugar. Entonces, esta organización evalúa diferentes como aspectos y le dan reconocimiento a las zonas. Entonces, el año pasado reconocieron al Golfo como Hope Spot porque, primero, bueno, pues digamos en el tema marino, es un corredor migratorio importantísimo para las ballenas. Como entre mayo y finales de octubre vienen las ballenas que hacen toda su migración para venir a tener, como a reproducirse y a tener sus crías a esta zona.
y es como esa zona de Chocó es en donde en verdad pasa toda esta parte como del nacimiento, uno puede ver a las ballenas, a sus ballenatos, y es el corredor migratorio. Está toda la parte de los tiburones, entonces los tiburones, digamos, martillo, que son súper famosos en Malpelo, que la gente va a bucear y ve como todas estas agregaciones, ellos vienen también a tener como sus crías en esta costa del Golfo, y es súper importante porque es una zona de manglar muy, 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 muy bien cuidada. Entonces, pues hay muchas zonas de manglar, digamos, en el mundo, pero si no está tan bien cuidada, no podría, digamos que albergar tanta vida. El manglar del Golfo está súper bien zonificado y cuidado, entonces es una zona muy importante para las especies de esa zona. Es un corredor de delfines, de tortugas y terrestre también. Ahí está ranas que son endémicas, aves, muchas especies. Entonces es una zona que, digamos, en cuanto a la biodiversidad es súper importante. En cuanto al turismo también, Nuquí es un sitio que mundialmente es súper famoso y mucha gente pues viene, uno se encuentra sobre todo extranjeros, uno no ve casi colombianos y, ¿cómo se dice eso? Como paisajísticamente hablando, es un sitio espectacular. Yo creo que a uno no le alcanzan los ojos para apreciar lo lindo que es. Entonces, y bueno, lo último, no menos importante, son las personas, las comunidades. Entonces es toda la parte de ver cómo ellos llevan todos estos años viviendo allá, tanto los afro como los indígenas, y han creado toda esta relación con su hogar. Entonces, por ejemplo, en lo que te decía del manglar, ellos, las comunidades entienden muy bien la parte de hay que conservarlo, pero tengo que usarlo también para poder, pues, como para sobrevivir. Entonces, mediante el uso lo conservo, entonces lo zonifico, digamos, en esta zona no lo toco, no extraigo nada, en esta zona es zona solamente de uso para extracción de piangua, que son las conchas estas pequeñas, o en esta zona, por ejemplo, pueden traer turistas a que puedan ver cómo hacer como un tour del manglar. Entonces tienen muy bien zonificado, muy bien, tienen un entendimiento muy grande de cómo usar sus recursos y cómo cuidarlos al mismo tiempo, y eso es muy bonito. Claro, además que hay propiedad colectiva y eso también ayuda. Hace poco hicimos un video sobre eso. Pero entonces, si este sitio es tan fantástico desde un punto de vista biológico, cultural, ¿cómo es que el asunto que quieren hacer un puerto ahí más grande que el puerto de Buenaventura? Yo creo que eso es algo que nadie entiende. Pues que nadie de los que, digamos, están un poco relacionados con la zona logran entender. Entonces, se supone que la creación del puerto está establecida hace un montón de años, o sea, como desde más de 20 años se habla de crear un puerto en Tribugá. Yo, de hecho, por ejemplo, no tenía absolutamente ni idea del puerto hasta hace como 3 años, 3, 4 años, que en uno de mis recorridos en lancha estábamos hablando de lo lindo que era el lugar, estaba hablando con un nativo y de pronto me dijo, no, y ahora con lo del puerto, y yo, ¿cómo así? ¿Cuál puerto? No, pues usted no sabe que van a hacer un puerto. Esto fue como antes de todo el boom que saliera pues en las noticias o que la gente lo conociera más. Él me empezó a contar que hace mucho tiempo había un proyecto para hacer un puerto de aguas profundas más grande que Buenaventura en Tribugá. Y en ese momento yo dije, no, esto no puede ser cierto. ¿Cómo puede ser posible que... Le dije, ¿en dónde? Y me dijo, exactamente, se llama el puerto de Tribugá porque exactamente queda en la comunidad que se llama Tribugá. Y esto significaría obviamente dragar todo el lugar, quitar todo el manglar. Y lo de autopistas, camiones, tractomulas. Claro, entonces la creación de este puerto no es solamente como que uno diga, pues es un sitio en donde van a llegar los barcos, sino que es una ciudad-puerto. Entonces es obviamente cambiar todo el lugar a convertirlo en un sitio como ciudad-puerto, y de ahí hay que tener una conexión a alguna parte. Entonces Nuquí o Tribugá no tiene carreteras y esto implicaría literalmente abrir un hueco en la mitad de la selva para construir una carretera que llegara a Medellín, a Armenia, a Pereira. La cosa es que Buenaventura ya existe y Buenaventura está usado como el 50% de su capacidad. Entonces nadie entiende por qué quieren gastar más plata en crear un puerto un poquito más arriba si en realidad no tiene, digamos que, unos beneficios claros que uno pueda ver. Seguro tendrá unos beneficios para algunos. Seguro serán los beneficios para algunos. El proyecto estaba un poco, digámoslo así, vendido de tal manera como les venimos a traer desarrollo a los chocuanos. Entonces, este es un sitio que normalmente es sumamente olvidado por el país y ahora nosotros venimos a traer pues el desarrollo que ustedes llevan pidiendo todos estos años.
Y mucha gente, yo el año pasado vi muchos tweets al respecto, como ustedes los ambientalistas que les importan más las ballenas que los locales, ¿por qué no quieren que a los pobres chocuanos les vengan a traer un puerto? Claro, uno desde la comodidad de su casa pues piensa, pues es un puerto, eso trae un montón de plata, ¿por qué no permitir? Pues se afectan unas ballenitas, ¿por qué no permitir que los chocuanos tengan más recursos, mejor economía? Pero si uno ve Buenaventura es un lugar donde hay 450.000 habitantes y solamente 500 de esos habitantes trabajan en el puerto. La plata que llega a Buenaventura, que gana Buenaventura en la aduana, no se queda en Buenaventura. Buenaventura no tiene acueducto, educación, tiene como un hospital solamente. Entonces, en estos días estaba viendo una charla de la gente de Nuquí que hablaba del puerto y ellos decían, Buenaventura debería ser la Suiza del Pacífico. Y claramente no lo es. Es uno de los lugares más pobres de Colombia con menos recursos para la gente local. Entonces, si uno extrapolara eso a Tribugá, aparte de lo que estamos diciendo, dragar, lo que implica sacar, digamos, todo ese fondo, talar los manglares, afectar la zona, digamos, geográficamente hablando, cambiarla, ¿por qué vamos a hacerle eso a la población si ellos tienen su propio método de desarrollo histórico, digamos, cómo tratan la naturaleza, de dónde sacan los recursos, para traerles una manera de desarrollo que no es la que ni siquiera está trayendo o mejorando la economía a un sitio como Buenaventura? Que yo creo que eso es lo que mucha gente, pues desde las ciudades no sabe, que el desarrollo no siempre es como traer, digamos, grandes barcos y construir resorts, porque ellos tienen un tipo de desarrollo diferente en el que creen, y que es como su desarrollo histórico. Uh-huh. Y Chocó es un sitio que no hay una persona que vaya y no se enamore del lugar. Entonces ellos tienen, digamos, la parte del turismo ecológico, donde reciben, pues es el lanchero, la posada nativa, el restaurante, la aerolínea, el pescador que va y lo lleva, el guía. Está toda la parte de la pesca artesanal, que es donde ellos en realidad necesitan más ayuda, como infraestructura, plantas, sitios en donde puedan guardar su pescado, una manera de traer el pescado que es sostenible. Hasta Bogotá, Medellín, está toda la parte de todas las plantas que no se han estudiado y pueden tener un desarrollo biotecnológico excelente, y no, pues eso no se sabe. Ahorita quieren empezar con un tema de bonos de carbono. Hay muchas maneras de que ellos tengan un excelente desarrollo a su manera, teniendo su cultura, su historia, sus tradiciones, y no obligándolos a cambiar como son y como han vivido todo este tiempo. Sobre todo si es su territorio, es territorio colectivo y ellos tienen el derecho a decir cómo lo quieren. Anécdota científica. Esto es una historia muy chistosa. Yo, como les estaba contando, yo trabajo con los pescadores, con las pesqueras, con los tiburones. Llegué a esta pesquera, yo quisiera saber si tal vez usted tiene unos tiburones. Me dijeron, tal pescador me dijo que había traído algunos. Entonces el dueño de la pesquera me dijo listo, ahí hay una nevera y hay unos, pues hágale. Y bueno, yo abrí la nevera y saqué los, 4 o 5 tiburones que estaban encimita. Los saqué, los medí, hice todo mi trabajo. Y yo me puse a mirar por el ladito y dije, yo creo que hay un montón de tiburones. Y pues el señor me dijo, hágale. Entonces desocupé toda la nevera y toda la nevera se descongeló. Y el dueño de la pesquera llegó en la mitad del desastre y se quedó mirándome y me dice, ¿usted qué está haciendo? Y yo, usted me dijo que yo podía hacer, o sea, usted me dijo que yo podía trabajar. Y el man me miró como, claro, pero no, que podía descongelarme toda la nevera. Y yo, dígame qué puedo hacer. Entonces, no se preocupe, pues llamó como a uno de los que trabajan en el lugar, volver a organizar toda la nevera. Al otro día me fui para otra comunidad, le pregunté a uno de los señores si tenía tiburones y estaba haciendo lo mismo. Y en esas, este personaje que ayudó como a reorganizar la nevera, me vio y le dice al señor de la pesquera, ¿otra vez usted? Sí. Bueno, Melanie, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.